A esta hora de la mañana quiero dar la bienvenida a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera pasar revista por algunas leyes que están pendientes de aprobación en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y que son pues muy importantes para poder estar listos para la visita de algunos funcionarios norteamericanos que vienen para ver de qué manera se pueden fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Quisiera empezar por ahí y luego vamos con la ley de minería, que sé que usted está dándole un impulso importante dentro de la Asamblea. Pero están pendientes envío del Código Nuevo, reformas del Código Laboral, está el Código Monetario, está la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bueno, hay algunas pendientes, pero empecemos por la materia económica. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional? Porque, no sé, en este año electoral tenemos como ciertos temores sobre lo que pueda pasar, en donde se piensa más en recoger votos y no en aprobar lo que el país necesita para poder estar más fortalecido económicamente. Janet, estuvo muy bien que usted al inicio de la entrevista diga Congreso, así debe llamarse. Eso de Asamblea simplemente es una orden del señor Chávez de Venezuela que determinó que somos Asamblea Nacional, somos el Congreso de la República, como existe el Congreso de los Abogados, el Congreso del Fútbol. Todos tienen Congreso, menos el Ecuador, absurdo. Yendo a su pregunta, sí, quedan cosas pendientes que hay que trabajarlas. El Código Monetario es una de ellas. Así es. La independencia del Banco Central, el control de la deuda externa y el costo que tiene esa deuda. Por supuesto, es bueno haber firmado con el Fondo Monetario. Tenemos créditos de los multilaterales a menor tasa de interés, con más años de gracia, eso es bueno, pero hay que aprobar el Código Monetario que el gobierno tiene que remitirnos, por un lado. Por otro lado, decía usted, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es clave aprobarla ya. Ahí está el tema del ponente y proponente de la ley, ahí está el Código de Ética para controlar que no existan estos bárbaros diezmos que atosigan al Congreso de la República, pero hay otro proyecto que en mi opinión es el más urgente: reformas al Código del Trabajo. ¿Por qué, Janet? Porque el Código del Trabajo data de 1938. Son 82 años que no se han hecho sino pálidas reformas. Y no se ha enfocado, como sí lo hicieron colombianos y peruanos, a generar más empleo. Hay que darle facilidad al empresario para que contrate más gente. De eso se trata, primero. Y segundo, recomendación a los dirigentes sindicales. Ya es hora de que no solamente se preocupen de los derechos de los trabajadores, que empiecen a preocuparse de los derechos de los no trabajadores, que son 5 millones de ecuatorianos. 82.000 jóvenes, Janet, se incorporan al mercado laboral cada año y no hay respuesta para ellos. Yo he propuesto desde hace rato la posibilidad de contrato por horas, tiempo parcial. ¿Qué se ganaría con aquello? Que el joven ecuatoriano gane algo de dinero. Segundo, que es mucho más importante, dignidad. Y tres, lo más importante de todo, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Debemos reformar el Código del Trabajo sin precarizar nada. Ese es el discurso que tienen algunos sindicalistas que no se preocupan más que de su propia posición. Y lo digo frontalmente, con respeto, pero frontalmente. Ese Código del Trabajo hay que reformarlo. Claro, pero el gobierno no lo ha enviado. Así es. Y en la Asamblea Nacional, porque dicen que se está hablando y negociando y, digamos, tratando de reunir los votos que se necesitan para poder enviar el código y que se apruebe tal y como el país se discute y se apruebe. Pero ¿cómo está el ambiente en la Asamblea Nacional? Toda vez que es un año electoral, como lo dije hace un momento, tal vez aprobar el código, estas reformas del Código Laboral no sea popular y no les brinde los votos que necesitan. Entonces empiezan a pensar en los intereses personales y no en lo que el país necesita. Una pequeña digresión. Todos los años en el Ecuador son electorales o preelectorales, porque en el Ecuador tenemos elecciones saltando un año. Entonces, el año es o preelectoral o electoral. No debería ser pretexto alguno el estar en año preelectoral o electoral para hacer los deberes como deben hacerse. Y frente a ello hay que hacer estas reformas y estos cambios. Y hay que enfocar con valentía. Nuestro trabajo es hacer las leyes, promulgarlas, más allá de que estemos en año electoral o preelectoral. Usted al inicio de la entrevista algo mencionaba con relación al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. TLC, a algunos les disgustan las siglas, bueno, pues quítenle, pongan a un lado las siglas, pero hablemos de un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial. Janet, el Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Todos los tienen, incluso el comandante Ortega de Nicaragua, de una línea política, más allá de dictatorial según algunos, lo tiene, menos el Ecuador. La pregunta que yo me hago es, ¿nosotros somos los inteligentes del continente y los demás los bobos de la región?
todos han firmado. Debemos firmar un acuerdo comercial. Le doy un solo ejemplo. Las flores colombianas se venden más porque no pagan el 6.8% de arancel, aun cuando las flores ecuatorianas son mejores. Y eso en muchísimos casos o artículos o productos del denodado trabajo del agricultor y el agroindustrial ecuatoriano que no puede entrar a ese gran mercado norteamericano. Y mire lo que ocurrió con la Unión Europea. Tuvimos que, con poca soberanía, adherirnos a lo que, y digo un quiteñismo, nos dieron firmando colombianos y peruanos con la Unión Europea. Vamos a tener que hacer lo mismo con Estados Unidos, aprovechando la visita del presidente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que firmar ese acuerdo comercial. Existe una especie de fast track, que así se lo llamaba pretéritabamente, con relación a que puede el gobierno de los Estados Unidos acceder a un tratado con el Ecuador con facilidades inherentes a su Congreso. En todo esto, el papel de la Asamblea Nacional es imprescindible. ¿Cómo ve usted el ambiente dentro de la Asamblea para aprobar estas importantes leyes? Con respecto al Código del Trabajo que me mencionaba hace pocos minutos, yo veo un buen ambiente. Yo creo que van a haber los votos suficientes para aprobar una reforma profunda al Código del Trabajo. Sería impresentable que la Asamblea no apruebe una reforma al Código del Trabajo. Hay, repito, 82,000 jóvenes que están exigiendo respuestas. Hay 5 millones de desempleados, subempleados o que viven en informalidad. ¿Qué espera el gobierno para enviar entonces la propuesta? El gobierno debe enviar. Se trabó el tema con los acontecimientos de octubre, me imagino yo, pero el gobierno tiene que enviar. Y la Comisión de los Trabajadores, que ya está funcionando, como no funcionó hace algunos meses, y ya está funcionando, creo que debe abocar y hacer el proyecto que vendrá del gobierno o proyectos propios que existen en la Asamblea. Yo mismo he presentado un proyecto inherente a la seguridad social, al IES, por lo tanto hay que activar esos proyectos. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo ve usted el tema? El reclamo diario de los ecuatorianos es que se necesita que se recupere el dinero de la corrupción. Ahora precisamente estamos siendo testigos de un caso importante como es el de Sobornos 2012-2016, pero pues la confianza del ecuatoriano dice, ok, pues adelante con ese proceso, que se lo haga bien hecho, pero y después cuando se descubra todo lo que se robaron, nos van a devolver ese dinero y ahí la Asamblea también juega un papel importante. Pero... Así es, nadie roba con notario público o ante notario público. Hay un carnaval del testaferrismo, Janet, en el Ecuador fenomenal, a tal punto que los pillos que hoy están en la cárcel, otros han huido, no se les encuentra dónde está el dinero porque a través de este carnaval del testaferrismo pusieron la plata quién sabe dónde. Hay que buscarlo. Los ladrones no solamente deben estar presos, deben devolver lo robado. Y para ello, por supuesto, hemos activado desde la Asamblea, propuesta de Fernando Callejas, de mi bloque legislativo, para enfocar una contratación de orden internacional para hacer el seguimiento de esos dineros. Yo propuse hace rato largo que les cojan a los pilotos que manejaron aquellos aviones que viajaron sin pasajeros, pero sí con maletines, que les cojan, pues, y les hagan confesar a dónde fueron y por orden de quién. Así podemos seguir la línea de esos testaferros que han inundado el Ecuador sin duda alguna. Pero ¿cuál es el ambiente dentro de la Asamblea? Porque... Es bueno. Pues algunos bloques se han pronunciado con cuestionamientos frente a la posibilidad de que esto suceda. Es decir, han puesto ciertos condicionamientos. Nuestro bloque votó a favor de tomar control del dinero de aquellos que tienen serios problemas de orden ético. Nosotros votamos a favor, lastimosamente no hubieron los votos necesarios y no se aprobó. Habrá que retomar ese proyecto de ley para la incautación de los bienes de aquellos que eventualmente hayan robado. ¿Qué pasa con la fiscalización en torno al tema de la conformación de una comisión internacional que iba a ayudar precisamente en la recaudación de esos dineros que se encuentran en el exterior? Pero pues ya vamos a terminar el gobierno y no tenemos noticias de esa comisión. Sí, el gobierno firmó un convenio con respecto a ese seguimiento. Nosotros tenemos que crear en la Ley Orgánica de la Función Legislativa esa comisión de ética que persiga precisamente lo que usted acaba de mencionar. Como el tiempo se viene corto con su venia, Janet, yo sí quisiera hablar de la ley minera de mi autoría, en el sentido de que si queremos combatir la corrupción, hagámoslo en serio, pues. En arca abierta hasta el justo peca. Y esa ley, la ley de minería, tiene dos perversos artículos, el 29 y el 40, inciso segundo e inciso final del 40, donde establecen perversamente que las empresas extranjeras y estatales, por solo serlo, no necesariamente deben pasar por procesos licitatorios. Eso es un caldo de cultivo de la corrupción. Imagínese usted, Janet, y la opinión pública que nos escucha a través de Teleamazonas, la capacidad discrecional que tiene un ministro de Minas, o futuros, para a dedo contratar, por ejemplo, con PDVSA.
y dejar de lado a las empresas, en el concurso me refiero, en la subasta pública, a las empresas nacionales y sobre todo a las empresas privadas, que en el mundo entero son aquellas que tienen la más alta tecnología, y con solo esa alta tecnología podemos cuidar mejor el medio ambiente. ¿Cuáles serían los beneficios de este proyecto de ley que ya está para segundo debate? 1, mayores ingresos para el Estado, luchar contra la corrupción, y 3, mejor cuidado del medio ambiente. Hay que aprobar la ley minera. ¿Pero qué es lo que dicen las empresas extranjeras en torno a esa propuesta, toda vez que de alguna manera estarían perdiendo un beneficio? Aquellas que a dedo lograron contratos, me imagino que se van a oponer, pero el Ecuador es un país soberano que puede modificar sus leyes para el interés nacional, y es interés de los ecuatorianos recibir más dinero, luchar contra la corrupción, cuidar mejor el medio ambiente, y por supuesto no podemos dejar de lado a las empresas nacionales y a las empresas privadas, en detrimento a estas, con relación a las todopoderosas empresas estatales y sobre todo las que son de los gobiernos, de los diferentes regímenes, que se han aprovechado de esta absurda ley para hacer contratos multimillonarios, porque no es que están contratando una casa o una central eléctrica, contratos multimillonarios en el boom que se viene de la minería. ¿Pero cuál ha sido el resultado de esas empresas que han recibido a dedo los contratos? Algunas tienen su trabajo y han entregado cierta cantidad, en mi opinión muy poco, 28 millones de dólares por ahí, 32 millones de dólares por allá, pero la actividad minera es una actividad que merece una apertura tan importante para cuidar el medio ambiente, tecnología de punta y multimillones de dólares que pueden llegar al país a través de subastas públicas transparentes y sistemas de concesión de la minería que le dé al Ecuador la certeza de que se lucha contra la corrupción. Me quedo con eso. Gracias, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros. Agradecemos la presencia de Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Aquí terminan los desayunos de 24 horas. Quédese con nosotros. Enseguida viene Vicente Albornoz y su segmento Economía para Todos. Que tengan un buen día.